Bienvenidos y bienvenidas a Amigrándonos, amigándonos con la migración. Un espacio para encontrarnos y donde escuchamos las historias reales de personas que han dejado su lugar de origen para comenzar de nuevo. Hablaremos sobre la migración desde una perspectiva humana, los desafíos, los sueños y la fuerza detrás de cada paso. Bienvenidos a Amigrándonos, el podcast de la Fundación Redim. Bienvenidos y bienvenidas a Amigrándonos, el podcast donde migrar no es perderse, sino encontrarse y donde todas las historias de migración no solo se escuchan, sino que se sienten. En los controles de este espacio tenemos a Sergio Barra y por acá quien les habla, Héctor Lanz. Hoy tenemos la oportunidad de conversar con alguien muy especial, Danilo, un ucraniano que debido a la guerra tuvo que abandonar su hogar y buscar refugio en otro país. Por motivos de seguridad usaremos un nombre ficticio y evitaremos datos que puedan identificarlo. Porque lo más importante aquí es su experiencia y su voz. Con un año de residencia en Chile, desarrolló gran parte de su vida en una ciudad rusa que es frontera con Ucrania, en donde los ruidos de las bombas y el estruendo del conflicto lo llevaron a migrar. Danilo posee doble nacionalidad, ruso-ucraniano, y es de profesión ingeniero en producción alimentaria y tiene una solicitud de refugio acá en Chile. Muy bienvenido, Danilo, y gracias por aceptar participar en este espacio de conversación. Buenos días, saludos cordiales a todo el pueblo, que tenga todo un excelente día. Gracias a ti, Danilo, por aceptar esta invitación y bueno, conocer tu historia y también ser parte, ¿no? de este proceso que me imagino que ha sido muy difícil para ti, tener que salir de tu país por razones de este conflicto que aún lleva ya 2 años, ¿cierto? Básicamente ya está durando 3 años y 4 meses. Ya. Bueno, antes de comenzar con la entrevista en general, vamos a explicar un poco a la gente lo que es la solicitud de refugio, ¿no? Porque estamos acá también para educar. Y esta solicitud de refugio es para personas que son perseguidas por su opinión política, por su raza, religión, nacionalidad o pertenencia en un grupo social que es particularmente discriminado y que temen por su vida, seguridad o libertad de sus países de origen, así como aquellos que huyen por la violencia generalizada, agresión extranjera, conflictos, violación masiva de derechos humanos o perturbaciones graves al orden público y necesitan protección. En este caso, Danilo, tu solicitud de refugio se funda en el conflicto armado que vive actualmente entre Rusia y Ucrania. Danilo, cuéntame un poco cómo fue esa decisión, que bueno, evidentemente el conflicto ya tiene casi 3 años como mencionaste, es un conflicto a gran escala. ¿Cómo fue tomar esa decisión de tener que decir, ya tenemos que irnos, no podemos vivir acá en Rusia? Primero, como estuvimos viviendo muy cerca de la frontera con Ucrania, desde el lado de Rusia, y fue muy peligroso vivir ahí porque estuvimos al alcance de todos los disparos artiléricos, de cualquier misil, de vuelos de aviones, de helicópteros militares, de todo eso, aunque de zumbidos con explosivos que destruían, aunque las casas vecinas de nuestro pueblo donde estuvimos viviendo. Por eso sí fue una decisión muy atrasada porque teníamos la esperanza hasta el último momento que nos gustó ese lugar donde estuvimos. Sí. Además que estuvimos viviendo en la región rusa que contenía más ucranianos posibles, como la región más ucraniana de Rusia, el pueblo. Cada persona del pueblo, ahí hubo por lo menos un parejo o 2 en Ucrania, 1 o 2 de nacionalidad ucraniana ahí en Rusia. ¿Y tuvieron que huir todos? En su mayoría, ¿cómo fue la organización para poder irse? La decisión fue primero que fue el verano, porque fue más sencillo salir del país. Segundo, fue el periodo un poquitito más calmo porque 2 meses antes fue una invasión pequeña al pueblo donde yo estuve viviendo del lado de Ucrania. Los ucranianos también a veces performan operaciones militares contra rusos por razones militares y no inflictan tanto a los civiles como los rusos lo hacen. Así que fue un periodo perfecto para poder salir. Además que, como hemos realizado después, hemos salido de Rusia
suertemente, con una inmensa suerte, al mismo momento cuando los ucranianos entraron a región vecina de Rusia, ellos performaron una operación militar a Kurskaya Oblast y los ejércitos fueron todos llevados por allí. La policía interna de Rusia, que se llama FSB, casi lo mismo como KGB en Unión Soviética, fue también ocupada totalmente, aunque el aeropuerto fue totalmente vacío, aunque deberían, según lo he explicado antes, a toda la gente de Rusia y lo común, la práctica común, que cuando sales de Rusia por cualquier aeropuerto, debes, por ejemplo, presentar tu teléfono y exponer todas las suscripciones, por ejemplo, en Telegram, en YouTube, para que te confirmen que no estás contra el gobierno ruso. Si no te dejan salir, te pueden multar, pueden desarrollar el asunto perjudicial, pueden castigarte de algún modo. Claro. Danilo, cuéntame, ¿cómo describirías tu vida un poco en Rusia antes de empezar la guerra? ¿Y cómo fue tener que llegar a ese momento de tener que huir, ¿no? de la frontera con Ucrania? Es que me gustó el lugar donde yo estuve viviendo. Me gustó mucho. Primero porque fue parecido a mi propia patria, no solamente por el clima, pero también por la composición de las nacionalidades del pueblo, porque la mayoría también fue con raíces ucranianas y la mentalidad fue bastante parecida a mi propia. Pero cuando comenzó la guerra, mucha de esa gente prefirió confiar al gobierno y la propaganda rusa antes de a su propio parejos que estaban viviendo en Ucrania. Claro. La mayoría de ellos tuvieron enormes conflictos cuando algún ucraniano le mandaba algunas fotos de un hospital destruido ucraniano y ellos supongaban que puede ser militar, así que tienen todo el derecho de destruir algún hospital o alguna escuela ucraniana. Los parejos ucranianos le preguntaban, ¿por qué soportan el gobierno que hace tales cosas feas? Claro. Pero cuando está lleno de propaganda, siempre tienes alguna razón en la mente para justificarlo. Porque así trabaja la propaganda, porque justifica todo lo posible para mantener el gobierno activo. Claro. Estamos viendo, Danilo, bueno, uno de los conflictos bélicos a gran escala de los últimos tiempos. Bueno, todos conocen la Segunda Guerra Mundial, pero ahora han vuelto a la palestra el tema de los conflictos bélicos. Está Rusia y Ucrania, Israel con Palestina. ¿Cómo ha sido poder, vivir en estos países y tener que convivir con la sombra de la guerra, el conflicto bélico? ¿Cómo es vivir? Sí, ¿cómo es convivir con eso, con esa sensación? Con la sensación. Primero, la sensación fue un poquito diferente porque aún la mayoría del pueblo ruso de facto o soporta la guerra o no la critica, por lo menor. No critica nada de las decisiones del gobierno del tema de guerra. Claro, que tampoco pueden hacerlo. Sí, muchos no pueden hacerlo, de verdad, porque le persecuten o ¿cómo es? Le pueden multar a la gente ligeramente. Pues, claro. Aunque hubo unos conflictos con la jefatura de la escuela donde estuve trabajando como maestro escolar. Qué suerte que de matemática y ciencias computacionales, así que no hubo ningunos asuntos relacionados con historia rusa, donde se cambió y se sobreescribió todo de nuevo, donde se sobreescribió la historia de los últimos, digamos, 100 años de Rusia por las razones de propaganda. Así que no debería explicar mucho a los alumnos, pero todos los colegas míos explicaron toda esa propaganda para justificar la guerra, para pretender que es una cosa sagrada, que es una obligación nacional de los rusos a devolver las tierras de ellos, que en realidad pertenecen a los ucranianos que ya viven allá por siglos. Danilo, ¿cómo fue tener que tomar esa decisión? ¿Se sentaron en familia? ¿Dijeron nos vamos de acá? ¿Y cómo fue el trayecto? ¿Tuviste que viajar
a otro país antes y luego llegar a Chile. ¿Cómo fue ese proceso para estar ahora acá? Pues escuchando todas esas programas de televisión rusa donde amenazan a todo el mundo con conflicto nuclear, amenazaban a Europa, amenazaban a América, aunque amenazaban de modo totalmente abierto y público que se supone matar a todos los ucranianos, incluyendo los civiles y los niños. Nosotros hemos comprendido que hay que salir lo más lejano posible de tal conflicto. Así que fue bastante obvia la decisión a acabar en otro continente, Claro. más fuera posible. Pues no se pudo alcanzar a Australia, pero igual América del Sur es totalmente buena decisión en tal caso, para acabar lo más lejano posible, migrar lo más lejano. Eso quería conocer también. Bueno, hablas muy bien español. No sé si tuviste clases allá en Rusia o viviste un tiempo acá en Sudamérica. Y quería saber cómo fue la adaptación, ¿no? Después de huir de este conflicto. La adaptación fue más complicada, no por razones de la lengua, además que hubo cursos de español ahí en Bielorrusia, donde obtuvo uno de mis diplomas con licencia de tecnologista. Ahí tuve tal posibilidad de visitar solamente de modo gratuito unos cursos de español, aparte de francés, aparte de inglés, que sé además. Y pues más extraño fue no oír después de 2,5 años de vivir en zona de conflicto, no oír nada de disparos, oír a veces los aviones volando de modo totalmente civil, totalmente de paz. Porque la gente no fue preocupada de nada, estuvo concentrada en los asuntos de la vida común totalmente, de fuera de conflictos. Porque los últimos años fueron muy complicados ahí, aunque a veces nos encontrábamos por meses sin luz, a veces sin electricidad, a veces sin agua, por semanas sin agua, con internet, acceso al internet muy limitado, porque imagine, muchos zumbidos vuelan y hay tal tecnología que supresa las ollas electromagnéticas, lo mandan de modo totalmente dispergido, así que supresa todas las conexiones posibles. El Wi-Fi no funciona, el 3G no funciona, el 4G puede funcionar, digamos, en 100 metros máximo de la estación base. Danilo, ¿de qué forma esta experiencia y de vivir y conocer la guerra ha cambiado tu perspectiva? Te vienes a un continente que evidentemente hemos estado relativamente en paz, pero ¿cómo esto ha cambiado para ti la perspectiva y la visión de tu vida? Claro que soy ahora mucho más cínico, es como decir un patólogo anátomo, por ejemplo. También yo aprecio más ahora la vida de la gente que está alrededor de mí, incluyendo mis padres, incluyendo los animales, todo lo vivo que está cerca de mí. No me interesa tanto las condiciones en cuales vivo si no tengo peligros o amenazas al frente de mí. Por eso, sí, la perspectiva de la vida se cambió drásticamente, de verdad. Claro. Danilo, ¿cuándo sentiste que tu vida corría peligro y que ya no podías quedarte? O sea, ¿cuánto tiempo del conflicto tuviste que analizar esta situación? Es que el último año, justamente, el gobierno ruso aceptó varias de las leyes que introducieron diferentes nuevos castigos para la gente que no soporta la guerra, que, digamos, conversa algo contra la guerra, y también que le complica muchísimo la salida del país, incluyendo. Así que fue un justamente buen tiempo para salir antes de que esas leyes comenzaron a trabajar y funcionar. Por ejemplo, en solamente 3 meses adelante después de nuestra salida, comenzaron a... ¿Aló? A ver, hemos perdido la comunicación, estamos acá vía Zoom, así que puede que haya tenido algún problema de conexión. Vamos a tratar de retomar
esta conexión acá. Estamos con Danilo, un refugiado por la guerra de Ucrania que se encuentra acá en Chile, así que vamos a tratar de retomar la conexión porque estamos a través de Zoom. Danilo, ¿me escuchas? Quería saber que bueno, cómo fue la salida y cuando sentiste que tu vida corría peligro. Eso, porque el gobierno ruso comenzó a implementar nuevas leyes que ellos aceptaron recién, un año atrás, un año y medio máximo, y comenzaron a funcionar varias leyes e iniciativas que ellos introducieron para castigar a la gente que fue contra la guerra, para subir la responsabilidad por cualquier palabra contra la guerra o contra el gobierno, o palabras criticando, aunque digamos un gobernador, un alcalde, todo eso, porque ellos todos son del mismo partido de Rusia, y se llama Rusia Unida, el partido. En traducción. Claro. Pues, y realmente, después de la salida nuestra, comenzaron realmente a aparecer consecuencias de esas implementaciones de leyes. Primero, aparecieron estaciones de escaneo de teléfonos, de smartphones, a la salida del aeropuerto. Y ahí fijaban todas las suscripciones y mucha gente fue rechazada a salir del país, solamente en basis de eso. Es como de Corea del Norte, me parece. Sí, terrible, la verdad, la situación, Danilo, bueno, ya han pasado, o ya se van a cumplir 3 años de este conflicto y aún no se ve una solución. Pero más allá de esto, que ya las razones son obvias de tener que salir, vienes a Chile o toman la decisión de venirse a América, al sur de América. ¿Cómo fue el recibimiento en este país? A ver, cuéntanos en gran detalle cómo fue llegar a Chile. Pues no fue sin complicaciones porque de verdad a la entrada del país hemos solicitado refugio al momento de entrar al aeropuerto. ¿Ya? Y un empresario de PDI, por ejemplo, nos intentaba convencer y nos convenció que no es necesario solicitarlo ahí supuestamente para que no se le quede más trabajo a él, supongo. Y así que hemos obtenido un PDI totalmente común para todos los turistas y extranjeros que entran al país, y solamente después de 7 días laborales, según la ley, tienes las restricciones del término para solicitar refugio a la entrada de cualquier país. Es 7 días laborales, como recuerdo. Exactamente. Eso. Y al 7º día nosotros finalmente conseguimos tal información y a dónde ir y a quién solicitarlo, y hemos solicitado el refugio ya en Los Ángeles. Yes. Porque no nos han otorgado ningún formulario para llenar en el aeropuerto. Nos han convencido que no es necesario ahora, que lo haríamos mejor después. No nos han ni avisado nada, ni informado, ni sugerido algún lugar para quedarse, para Claro. dirigirse, ninguna ciudad, ninguna región, ningún consejo. Sí, eso es algo, Danilo, que aún está al debe el Estado de Chile, pero bueno, con las políticas públicas que están implementando, esperemos que todo pueda mejorar. Y hablando con el cambio de país que tuviste que realizar, Danilo, bueno, todos llevamos una maleta en cada viaje, ¿no? Te tocó salir huyendo de Rusia, pero nos vamos a la sección de este episodio, y es la sección maleta migrante. Menciona 3 cosas simbólicas que tuviste que traer en tu maleta a pesar de este conflicto. ¿Pudiste ordenar qué le trajiste en esa maleta cuando llegaste a Chile? Libros en ucraniano, varios libros de historia ucraniana, de varios poetas ucranianos, incluyendo Taras Shevchenko, Kobzar, mis gatos, porque aprecio la vida de los que están alrededor de mí. No pude dejarlos ahí para la muerte más cierta posible. Sí. Y pues mis padres no podrían entrar. No, en la maleta no. Pero igual, pero les llevo igual. Y después en realidad no hay nada más. Ya. ¿Qué comidas prefieres, Danilo? Hay un conjunto de
iconas también de ortodoxia. Danilo, ¿qué comida prefieres? ¿El borsch, que es una a base de remolacha y carne, o una cazuela chilena? ¿La has probado? Sí, he probado varias comidas chilenas. Unas me gustan, otras me parecen bien simples. Pues puede ser que son para cada día. Pero sí, nosotros también cocinamos comida ucraniana y compartimos con los locales. Y me parece que a ellos les gustan la mayoría de comidas ucranianas. Sí, me faltan varios trigos que son muy comunes ahí. Y varios productos de leche, por ejemplo, que aquí no aparecen en los mercados. Claro. ¿Cuáles son tus sueños o metas a futuro, Danilo? A partir de cuando tengas la solicitud de refugio. Mi sueño siempre fue de tener una cabaña personal para después tener ahí adentro una familia, desarrollar supongo una pequeña granja, como puede ser un apoyo de mis padres, cuales siempre amaban trabajar con suelo, con tierra, plantar algo. Siempre teníamos en la granja presencialmente gallinas, una apicultura para depender menos de la situación económica en cualquier país donde estuvimos, y para ahorrar y para tener más salud, además, porque siempre cuando lo plantas solo, siempre es más saludable y más sabroso. Ciertamente. Y eso, desarrollar la familia, incorporarme a la sociedad donde estuviera, listo. Danilo, ¿extrañas Rusia? A Rusia, no. El lugar donde yo vivía me gustó, pero Rusia en general, de verdad, no. Sí, hay amigos que se quedaron ahí, pero son muy raros, muy particulares. En Bielorrusia se quedaron más y en Ucrania aún más. Si te tocaría volver, ¿qué te llevarías de Chile? Extraño un poquito los espacios, porque a veces te sientes un poquito más libre cuando sales de la ciudad y ahí no aparecen ninguna granjas totalmente isoladas, no, aparecen granjas municipales donde puedes caminar a cualquier dirección que quieras. Entiendo. Y bosque también, todo eso. Pero lo otro que sugiere las acciones o la presencia de la gente de Rusia, no lo extraño tanto. Claro, sí, no es para menos, Danilo. Quería saber si te tocaría regresar a la ciudad donde vivías, ¿qué te llevarías de Chile? No podría regresar. Primero por las sugerencias de... Claro, pero sí, en caso de que el conflicto termine, ¿regresarías? Aunque si el conflicto se terminaría, yo no regresaría. Porque hay tanta sangre ahí que se quedó de ambos lados que yo no podría después vivir la vida tranquilo, viviendo en los mismos lugares donde sucedieron tantas muertes, solo por las faltas de trabajo de gobiernos. Claro, totalmente de acuerdo contigo. Danilo, ya en nuestra segunda sección tenemos desmitificando la migración, porque acá en Chile hay muchos mitos con respecto a este tema y estamos acá en esta sección para educar y formar. En nuestro mito del día tenemos que los migrantes y refugiados reciben más ayuda social del Estado que los chilenos. Según la encuesta CACEN en el año 2020, analizada por la UDP, revela que los subsidios monetarios promedios entregados a hogares migrantes en situación vulnerable fueron alrededor de $23.899, un 50% menos que el monto promedio recibido para los nacionales. A su vez, según el estudio por Causa Chile en abril del 2025, aunque los migrantes representan casi un 10% de la población y contribuyen en promedio más al fisco que los chilenos, su uso de servicios estatales es visiblemente menor. En el año que llevas acá en Chile, ¿consideras tú, Danilo, que están saturados los servicios por los migrantes, por los refugiados? Pues puedo hablar solamente de mi caso, caso de algunos conocidos míos, los conocidos mismos directos. Pues primero hay que mencionar que no hay tantos ucranianos aquí. Hay por 4 veces más rusos aquí que ucranianos. Segundo, en caso de mí, no recibí ningún beneficio de verdad de entrar a Chile. Y lo que yo llevé conmigo, los pequeñísimos ahorros que
los estuve gastando poco por poco, ahorrando lo más posible en intentos de encontrar a un arriendo más o menos asequible, porque el primer mes no alcancé a hacerlo sin contrato laboral y así debería pagar diurno y me salió mucho más caro. Y por eso gasté mucho más que hube de beneficios. En además que ahora pago todos los impuestos, de verdad una totalmente pérdida sin aunque tener un peso del gobierno de verdad. Pues claro, yo no pretendo tenerlo, pero debería bueno tener algún apoyo, aunque informacional, porque tener un apoyo en buscar arriendo, aunque sería perfecto. Sí. Danilo, muchas gracias por compartir tu historia con nosotros. Bueno, escuchar esta experiencia nos ayuda a comprender que la migración no solo es un cambio de lugar, ¿no?, sino también una transformación profunda en la vida de las personas. A quienes nos escuchan, gracias por acompañarnos en este episodio de Amigrándonos. Recuerde que cada historia nos acerca un poco más a construir un mundo donde la empatía y la solidaridad sean nuestra verdadera frontera. Nos encontramos todos los miércoles en vivo por radiolosangeles.cl y nos vemos todos los viernes por el canal de YouTube de la Fundación Redín, Red Inmigrante. Además, si quieres volver a escuchar todos estos episodios, búscanos en Spotify como Amigrándonos. Danilo, unas últimas palabras para despedir este episodio. Pues recuerde que siempre la paz es mucho más importante que tener una sabrosa comida en la mesa. Segundo, hay que tener mejor los parejos vivos que tener algún beneficio más adicional que comparado en otros países. Así. Y tercero, hay que evaluar lo que tienes siempre. Totalmente de acuerdo contigo, Danilo. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Esperemos que puedas sentirte en casa, esperamos que puedas desarrollar tu vida acá en Chile y bienvenido. Gracias por la atención. Muchísimas gracias para usted personalmente y a todos sus estudios. Sí, hasta luego. Chao, chao. Muchas gracias. Ya será hasta una próxima edición de Amigrándonos. Chau, chau. Esto fue Amigrándonos, un lugar donde nos amigamos con la migración, con quienes llegan, con lo que traen y con lo que somos capaces de construir juntos. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales como Fundación Redín, Red Inmigrante, en YouTube, Instagram y Facebook. Además, puedes comentar y compartir todo el contenido. Nos escuchamos en un próximo viaje Amigrándonos.